No hay lugar más aterrador que el encierro, pero cuando la desesperación supera los límites, se desatan los actos más impensables. Desde audaces fugas que desafían la física, hasta motines cargados de violencia y caos, estos momentos reales superan cualquier película de acción. Lo que estás a punto de ver no solo son escapes, son testimonios de hasta dónde puede llegar el ingenio humano bajo presión extrema. ¿Te atreves a presenciar las historias más impactantes captadas por cámaras de seguridad? Prepárate, porque cada segundo de este video te dejará sin aliento. ¿Cómo un salto al vacío se convirtió en una persecución épica? No se lo esperaban. Todo parecía rutina en el juzgado del condado de Meigs, Tennessee. Los oficiales, confiados en su control, jamás imaginaron que Rashad Hawkins, un hombre sentenciado por no pagar la manutención de su hijo, desataría una escena digna de las mejores películas de acción. La sala estaba en calma, pero la cámara de seguridad lo capturó todo. Hawkins, calculador, dio un salto mortal desde el segundo piso. Ese instante quedó congelado en el aire, como si el tiempo se detuviera. Hawkins tocó el suelo con una velocidad que dejó atónitos a los guardias. Era el inicio de una fuga que puso en jaque a todo un estado. Más de 200 millas recorridas, 3 semanas de intensa persecución y una historia que resonó en los titulares de todo el país. Los detalles de su huida dejaron ver el ingenio de un hombre desesperado. Rutas alternativas, cambio constante de vehículos y una red de contactos que le permitió mantenerse fuera del radar. Finalmente, cuando lo atraparon, su destino se volvió más sombrío. Los nuevos cargos no solo agravaron su situación legal, sino que lo convirtieron en un símbolo de hasta dónde puede llegar alguien para evitar un destino inevitable. La imagen de Hawkins, rodeado por agentes, cerró este capítulo de su vida, pero abrió interrogantes sobre el sistema que permite que estas escenas se repitan. Lo que nadie puede negar es que, por un breve instante, Hawkins desafió las reglas del juego. ¿Hasta dónde hubieras llegado tú en su lugar? Su historia no es solo una fuga, es un recordatorio de lo impredecible que puede ser el ser humano. Una carrera por la libertad que parecía un thriller perfecto. Nadie imaginó que un día común en el Palacio de Justicia del Condado de Washington, Oregón, terminaría en caos absoluto. Eddie Villalobos, un acusado de homicidio involuntario, transformó una sala de justicia en el escenario de una huida que dejó perplejos a los oficiales. Era febrero de 2023 y la selección del jurado estaba en marcha. Villalobos, aparentemente tranquilo, esperó el momento perfecto. Todo comenzó cuando, siguiendo las leyes locales, los oficiales le retiraron las esposas para garantizar un juicio justo. Pero lo que nadie esperaba era la astucia con la que el acusado aprovechó esta oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia una salida reservada para el personal, dejando atrás un rastro de confusión y alarma. Las cámaras de seguridad capturaron cada detalle de esta escena que parecía sacada de un guión de película de acción. 2 horas de persecución involucraron drones, unidades caninas y a decenas de oficiales. Villalobos logró evadir a las autoridades en varias ocasiones, burlando controles y refugios. La ciudad se sumió en un estado de tensión mientras las redes sociales estallaban con especulaciones sobre su paradero. Sin embargo, su escapada llegó a su fin gracias a la vigilancia de un residente, que notó algo sospechoso en un escondite improvisado. Ahora, Villalobos no solo enfrenta su juicio original, sino que acumula nuevos cargos por su descarada huida. Pero la pregunta persiste. ¿La ley debería permitir que los acusados comparezcan sin esposas en un tribunal, o es un riesgo que las autoridades ya no pueden permitirse? Este incidente expuso vulnerabilidades en el sistema y dejó una lección imborrable. En un segundo de distracción, todo puede cambiar. Pero, ¿qué harías si un joven desafía la altura por su libertad? Quantrell Swartzlow, con tan solo 17 años, protagonizó una de las fugas más audaces jamás vistas. Era octubre de 2018 y la oficina del sheriff del condado de Rock, Wisconsin, parecía estar bajo control. Swartzlow, arrestado durante una orden de allanamiento, fue llevado a una sala de interrogatorios. Todo parecía transcurrir con normalidad,
pero bastó un descuido para que este joven transformara el curso de los acontecimientos. Mientras los oficiales se alejaban por un instante, Schwarzlow observó una ventana en el segundo piso. Una oportunidad casi imposible, pero suficiente para su determinación. Con movimientos rápidos y silenciosos, logró abrir la ventana y lanzarse al vacío desde una altura de casi 5 metros. La caída fue brusca, pero su agilidad le permitió levantarse y correr antes de que alguien pudiera reaccionar. Este escape desencadenó una búsqueda frenética que involucró a varios departamentos policiales. Las autoridades peinaron calles y vecindarios mientras los ciudadanos observaban con incredulidad las imágenes difundidas por las cámaras de seguridad. Finalmente, la policía de Janesville logró localizarlo en una zona residencial tras horas de tensión. Tras ser recapturado, Schwarzlow enfrentó nuevos cargos, incluido el de fuga y resistencia al arresto. Pero lo que realmente marcó este incidente fue la reacción del condado. Todas las ventanas de la oficina del sheriff fueron reforzadas con rejas de metal. Su escape no solo quedó como una lección para las autoridades, sino como un recordatorio de que incluso los lugares más seguros pueden albergar vulnerabilidades inesperadas. Una escalada que desafió la seguridad de toda una prisión. Nicholas Grove, un hombre con determinación implacable, convirtió una noche sofocante de verano de 2014 en Idaho en el escenario de una fuga que desafió las reglas. Desde el interior de la cárcel del condado de Payette, Grove trazó un plan tan audaz que parecía imposible de ejecutar. Pero su tenacidad superó los límites de la lógica y convirtió lo improbable en una realidad que dejó perplejas a las autoridades. Todo comenzó con una cerca de alambre de púas, un obstáculo diseñado para evitar cualquier intento de fuga. Sin embargo, para Grove, esta barrera era solo otro desafío que superar. Con movimientos rápidos y ágiles, trepó la cerca, ignorando los cortes y el dolor, mientras las cámaras de seguridad capturaban cada instante de su arriesgada maniobra. La noche se tragó su figura, y cuando los guardias finalmente reaccionaron, ya era demasiado tarde. Su escapada no se quedó en el anonimato. Grove utilizó las redes sociales para documentar su nueva vida, con publicaciones que insinuaban su huida a México. Desde lugares como Cancún, provocó a las autoridades con imágenes y mensajes desafiantes, dejando en claro que estaba disfrutando su libertad. Pero esa burla no duró mucho. Tras una persecución internacional que duró más de un año, Grove fue rastreado y capturado en México. Las autoridades celebraron su recaptura, pero no sin sentir el peso de su escape. La audacia de Grove marcó un precedente y reveló grietas en el sistema de seguridad que no podían ser ignoradas. Este incidente no solo mostró la astucia de un fugitivo, sino también el constante reto de mantener la vigilancia en un mundo donde cualquier error puede ser fatal. ¿Puede una llamada telefónica ocultar un plan de fuga perfecto? La escena era aparentemente rutinaria en el centro de detención del condado de Garland, Arkansas. Derek Stell, un recluso conocido por su carácter tranquilo, estaba haciendo una llamada telefónica mientras los guardias supervisaban distraídamente. Pero lo que parecía una conversación sin importancia era, en realidad, el eje de un plan perfectamente sincronizado que dejaría a las autoridades en estado de shock. Todo comenzó con una pequeña ventana de recepción, de dimensiones tan estrechas que parecía imposible atravesarla. Pero Stell, con la ayuda de un cómplice que distrajo a los oficiales, encontró su oportunidad. En cuestión de segundos, se escabulló por el diminuto espacio, dejando a todos atónitos mientras corría hacia la entrada principal de la cárcel. En el exterior, lo esperaba un automóvil preparado para la fuga, conducido por una mujer que había planeado cada detalle con precisión quirúrgica. El vehículo desapareció rápidamente en el horizonte, dejando tras de sí una oleada de confusión y preguntas sin respuesta. A pesar de los esfuerzos iniciales, las pistas sobre su paradero eran escasas y las autoridades quedaron desconcertadas. Finalmente, el auto fue encontrado abandonado, pero Stell ya estaba lejos. Su audaz escapada se convirtió en un tema de conversación nacional, destacando no solo su determinación, sino también las vulnerabilidades en el sistema penitenciario.
Las imágenes de la cámara de seguridad, que capturaron el momento exacto en que soltó el teléfono y corrió, quedaron grabadas como un recordatorio de que incluso las estrategias más simples pueden ser devastadoramente efectivas. ¿Qué sucede cuando un techo no soporta el peso de la desesperación? El aire estaba cargado de tensión en una prisión del sur de Indiana. Ayres, un preso conocido por su carácter combativo, tomó una decisión que cambiaría el curso de esa noche. En un intento desesperado por escapar, desafió no solo a los guardias, sino también a las leyes de la física. Su objetivo: el techo de la prisión, un espacio peligroso que parecía su única vía de escape. La escena fue caótica desde el inicio. Ayres, con movimientos frenéticos, escaló las paredes internas mientras los oficiales trataban de alcanzarlo. El techo crujió bajo su peso, pero él seguía adelante, decidido a no rendirse. Los demás presos observaban desde abajo, algunos alentándolo, otros temiendo lo que estaba por venir. Finalmente el material no resistió más. Con un estruendo ensordecedor, el techo colapsó y Ayres cayó al suelo desde una altura considerable. Herido pero aún rebelde, se negó a cooperar. Los oficiales tuvieron que usar una pistola eléctrica para someterlo, mientras el personal médico lo atendía rápidamente. Las consecuencias de su acción fueron devastadoras. No solo enfrentó nuevos cargos, sino que también provocó daños estructurales significativos en el edificio. Este incidente dejó una marca indeleble en el sistema penitenciario de Indiana. Las medidas de seguridad fueron reevaluadas y las autoridades aprendieron una lección crucial sobre los límites de la vigilancia. Pero para Ayres, esa noche representó algo más que un intento fallido. Fue un reflejo del deseo humano por la libertad, incluso en las circunstancias más adversas. Un escape que atravesó una escotilla imposible. Era una celda como cualquier otra, o eso creían los guardias de una prisión en Rusia. Sin embargo, la monotonía de ese lugar se rompió cuando un prisionero decidió que no iba a dejar que los límites arquitectónicos lo detuvieran. Una escotilla diseñada para pasar alimentos, apenas suficiente para el tamaño de una bandeja, se convirtió en su pasaporte a la libertad. ¿Cómo pudo algo tan pequeño albergar un plan tan grande? El recluso, con una determinación inquietante, comenzó su proeza. Las cámaras de vigilancia captaron cada movimiento mientras, centímetro a centímetro, su cuerpo se deslizaba por el diminuto espacio. Fue un espectáculo asombroso, casi surrealista. Los huesos parecían desaparecer mientras se abría camino por esa apertura. En cuestión de minutos ya estaba al otro lado, en la celda vecina, donde recogió su ropa y zapatos antes de salir tranquilamente por el pasillo. La fuga dejó a los guardias sin palabras. Nadie esperaba que algo así fuera posible. Las imágenes del circuito cerrado de televisión se volvieron virales, mostrando cómo un hombre enfrentó los límites físicos y salió victorioso. Las autoridades intensificaron la seguridad tras el incidente, pero no sin reconocer que este escape fue un recordatorio de que, incluso en los entornos más controlados, la creatividad puede superar a la vigilancia. La alianza improbable que desató el caos en Alabama. En la cárcel del condado de Lauderdale, Vicky White, una guardia respetada, protagonizó una de las fugas más sorprendentes de los últimos años. Este no era un escape convencional, era una conspiración. Casey White, un peligroso asesino, no solo se benefició de la negligencia, sino de la colaboración activa de Vicky. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que ella lo liberó, guiándolo hacia un auto negro que los esperaba. La noticia se esparció rápidamente y lo que comenzó como una simple fuga se transformó en una persecución nacional. ¿Qué había llevado a una guardia experimentada a arriesgarlo todo? Las investigaciones posteriores revelaron un vínculo emocional entre ambos, lo que agregó un elemento trágico a la narrativa. Vicky, quien estaba a punto de jubilarse, no dejó rastros que facilitaran su captura. Un mes después, la persecución terminó abruptamente cuando los agentes lograron interceptarlos. Casey sobrevivió, pero Vicky tomó una decisión final que selló su destino. Este incidente no solo puso en duda la ética dentro del sistema penitenciario,
sino que también reveló cómo las emociones humanas pueden ser el detonante de decisiones fatales. ¿Qué desató una batalla mortal en Pelican Bay? Pelican Bay, una prisión de máxima seguridad en California, es conocida por albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos del estado. Sin embargo, el 23 de febrero del año 2000, el orden ya frágil de esta institución se derrumbó de manera catastrófica. Lo que comenzó como un periodo de recreación habitual se transformó rápidamente en un caos absoluto. Las tensiones entre bandas rivales alcanzaron su punto de ebullición. En cuestión de segundos, los patios se convirtieron en campos de batalla, con reclusos blandiendo armas improvisadas en un enfrentamiento brutal. Las autoridades, incapaces de controlar la situación con los métodos habituales, tomaron una decisión extrema: disparar munición real desde las torres de vigilancia. Un recluso murió y otros 15 resultaron heridos. Cuando todo terminó, los guardias descubrieron 89 armas ocultas en la prisión, una prueba tangible de la violencia latente que define este lugar. Este motín no solo expuso las deficiencias del sistema penitenciario, sino que dejó una marca indeleble en la historia de Pelican Bay, consolidando su reputación como uno de los lugares más peligrosos y volátiles de Estados Unidos. Un salto entre la vida y la muerte que terminó en desastre. Kenneth Williams, un líder de pandilla conocido, se encontró en el centro de una pesadilla dentro de una prisión de alta seguridad en Florida. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que varios miembros de una pandilla rival lo atacaron con armas improvisadas. Rodeado y sin salida, tomó una decisión desesperada. Saltó desde una altura considerable, arriesgando todo por sobrevivir. El impacto fue brutal. A pesar de sufrir heridas graves, Williams logró escapar de sus atacantes. Las imágenes del incidente revelaron la intensidad de la pelea, dejando al descubierto no solo las fallas de seguridad, sino también el frágil equilibrio que mantiene el control dentro de estas instituciones. Este episodio dejó profundas interrogantes. ¿Cómo pudieron los reclusos acceder a las armas? ¿Qué fallos en el sistema permitieron que un líder tan conocido estuviera expuesto? El caso de Williams no solo subrayó las debilidades del sistema, sino que también mostró la capacidad de resistencia humana frente a la adversidad. Una llamada telefónica que desató el caos en Arkansas. En el tranquilo condado de Garland, Arkansas, un día ordinario en el centro de detención se transformó en una escena digna de una película de acción. Derek Estelle, un recluso conocido por su astucia, estaba realizando una llamada telefónica bajo la supervisión de los oficiales. Lo que parecía una rutina diaria se convirtió en el preludio de una fuga audaz y meticulosamente planificada. Mientras Estelle sostenía el auricular, un cómplice en el exterior creó una distracción que desvió la atención de los guardias. Aprovechando el momento, Estelle dejó caer el teléfono y con una agilidad sorprendente se deslizó por una pequeña ventana de recepción, un espacio tan estrecho que parecía imposible de atravesar. En cuestión de segundos, estaba al otro lado, corriendo hacia la libertad. En el exterior, lo esperaba un vehículo conducido por su cómplice. Las cámaras de seguridad capturaron la escena. Estelle, aún con el uniforme de prisionero, corriendo descalzo hacia el automóvil que lo llevaría lejos del centro de detención. La fuga fue tan rápida y precisa que los oficiales tardaron en reaccionar, permitiendo que Estelle y su cómplice desaparecieran sin dejar rastro. La noticia de la fuga se difundió rápidamente y las autoridades locales, junto con agencias estatales, iniciaron una intensa búsqueda. Se establecieron puntos de control en las carreteras y se utilizaron helicópteros y unidades caninas en un esfuerzo por rastrear a los fugitivos. Sin embargo, Estelle logró evadir la captura durante varias semanas, cambiando constantemente de ubicación y utilizando identidades falsas para mantenerse oculto. Finalmente, tras una serie de pistas y la cooperación de múltiples agencias, Estelle fue recapturado en una residencia abandonada en un estado vecino. Su fuga no solo puso en evidencia las vulnerabilidades en los procedimientos de seguridad del centro de detención, sino que también destacó la importancia de la vigilancia constante y la necesidad de protocolos más estrictos para prevenir futuros incidentes. Este escape audaz y la posterior persecución
capturaron la atención del público y sirvieron como un recordatorio de que, incluso en entornos controlados, la combinación de planificación meticulosa y momentos de distracción puede llevar a situaciones inesperadas y peligrosas. Una explosión que liberó a 40 prisioneros en Brasil. En lo profundo de Brasil, una prisión se convirtió en el epicentro de una fuga masiva que sacudió al país. Lo que comenzó como un día aparentemente normal dentro de este centro penitenciario, terminó siendo uno de los episodios más audaces y caóticos de los últimos años. La clave: un paquete misterioso entregado junto a una de las paredes externas del complejo. Cuando los guardias aún intentaban entender lo que sucedía, una explosión ensordecedora resonó en todo el recinto. La fuerza del impacto destruyó parte de las defensas del lugar, dejando un agujero en el muro lo suficientemente grande como para que varios prisioneros escaparan. 40 internos, desesperados por la libertad, aprovecharon el caos para correr hacia el exterior, mientras los guardias, superados en número, trataban de restablecer el orden. Las cámaras de vigilancia registraron cada instante de este evento dramático. Los fugitivos, movidos por el pánico y la adrenalina, corrían sin mirar atrás, mientras otros se quedaban atrás, indecisos, temiendo las posibles represalias. Sin embargo, no todos lograron escapar sin consecuencias. Durante la persecución, 2 de los fugitivos perdieron la vida y la mayoría de los otros fueron recapturados en las horas y días siguientes. El incidente expuso las deficiencias del sistema penitenciario brasileño, particularmente en cuanto a la falta de personal y recursos para manejar situaciones de este tipo. Aunque la mayoría de los prisioneros fueron detenidos nuevamente, uno de ellos permanece prófugo, manteniendo a las autoridades en alerta. Este episodio, que involucró una explosión cuidadosamente planeada, dejó en claro que incluso en los entornos más controlados, las debilidades estructurales pueden ser aprovechadas por quienes están decididos a recuperar su libertad a cualquier costo. La imagen del muro derrumbado se convirtió en un símbolo de las tensiones y desafíos constantes que enfrentan las prisiones en todo el mundo. Una persecución internacional que cruzó fronteras. En el verano de 2014, Nicholas Grove logró lo que pocos se atreven a intentar: escapar de una cárcel en Idaho y desaparecer más allá de las fronteras nacionales. Lo que comenzó como un salto desesperado sobre una cerca de alambre de púas se convirtió en una de las fugas más audaces del año, dejando a las autoridades locales y federales perplejas. Las cámaras de vigilancia captaron su arriesgado movimiento, escalando la barrera a pesar de los cortes que marcaban su piel. La agilidad y velocidad con las que se desplazó lo llevaron a evadir la captura en el momento inicial. Mientras el resto del estado dormía, Grove emprendió su camino hacia la libertad, dejando atrás una estela de interrogantes. Lo que vino después fue una persecución que cruzó estados y países. Grove, conocido por su astucia, utilizó las redes sociales para burlarse de las autoridades, publicando fotografías que insinuaban su paradero en México. Cancún, con su mezcla de playas y multitudes, se convirtió en su refugio perfecto durante más de un año. Sin embargo, este juego del gato y el ratón tenía un límite. Finalmente, las agencias internacionales lograron rastrearlo, encontrándolo en una residencia al sur de México. La operación conjunta culminó con su recaptura y traslado de vuelta a Estados Unidos, donde enfrentó cargos adicionales. La cerca dañada, las imágenes de su huida y los detalles de su captura internacional permanecen como un recordatorio de que incluso los escapes más elaborados tienen un final. Un salto que desafió la lógica y la seguridad. En una prisión del sur de Indiana, Ayres, un prisionero desesperado, tomó la decisión de arriesgarlo todo. Mientras otros reclusos observaban con incredulidad, comenzó a escalar hacia el techo del complejo, decidido a encontrar una salida a toda costa. Su escape no solo desató el caos entre los guardias, sino que también expuso las vulnerabilidades de la infraestructura penitenciaria. El techo, diseñado para soportar condiciones climáticas extremas, pero no el peso de un hombre en movimiento, comenzó a crujir bajo su presión. Los gritos de los guardias y las órdenes de alto no fueron suficientes para detenerlo. Ayres continuó avanzando, ignorando el peligro inminente. Sin embargo, su intento llegó a un abrupto final cuando el material cedió
provocando una caída impactante que lo dejó tendido en el suelo de la zona de procesamiento. Herido pero aún desafiante, Ayres se resistió a ser sometido. Los oficiales recurrieron a una pistola eléctrica para inmovilizarlo, mientras el personal médico evaluaba sus lesiones. Aunque sobrevivió al incidente, las consecuencias de sus acciones fueron severas. Enfrentó nuevos cargos y la instalación sufrió daños significativos. Este evento dejó una marca en el sistema penitenciario, llevando a una revisión de las medidas de seguridad. La imagen del techo colapsado, junto con las lecciones aprendidas, sirvieron como un recordatorio de que incluso los entornos más controlados pueden volverse impredecibles cuando la desesperación entra en juego. Un helicóptero en el cielo y la libertad al alcance. En Quebec, Canadá, una fuga tan espectacular como peligrosa tomó por sorpresa a las autoridades penitenciarias. En pleno día, 2 reclusos, con una precisión casi militar, llevaron a cabo un plan que parecía sacado de una película de acción. Un helicóptero apareció sobre la prisión, flotando lo suficientemente bajo como para iniciar la operación de rescate. Los prisioneros, con cuerdas ya preparadas, escalaron hacia la aeronave con agilidad sorprendente, mientras los guardias en tierra observaban impotentes. La situación era tan inaudita que las medidas de seguridad tradicionales no lograron detenerlos. Sin armas en las torres de vigilancia, los oficiales no pudieron hacer más que observar cómo los fugitivos desaparecían en el horizonte. La búsqueda fue inmediata y masiva. Las autoridades rastrearon el helicóptero y su trayectoria, desplegando equipos especializados para interceptar a los prófugos. Finalmente, tras horas de tensión, la aeronave fue encontrada abandonada en un área remota. Los reclusos, aunque inicialmente lograron escapar, fueron recapturados en los días siguientes, enfrentando cargos adicionales por la osada fuga. Este incidente no solo destacó las vulnerabilidades del sistema penitenciario, sino que también planteó preguntas sobre la capacidad de respuesta ante eventos tan inesperados. Las imágenes del helicóptero sobrevolando la prisión se convirtieron en un símbolo de una fuga que marcó un hito en la historia de Canadá. Un túnel que desafió a la máxima seguridad. En México, la prisión de máxima seguridad del Altiplano fue testigo de un evento que marcó un antes y un después en la historia de las fugas. El Chapo Guzmán, uno de los capos más conocidos a nivel mundial, protagonizó una escapatoria que dejó a todos boquiabiertos. Pero esta no fue una fuga común. Fue un plan meticulosamente diseñado que combinó ingeniería, sigilo y paciencia. Desde su celda, bajo el área de la ducha, se excavó un túnel subterráneo que conectaba directamente con una casa ubicada a más de 1 milla de distancia. Este pasaje no era improvisado. Contaba con ventilación, iluminación y hasta un sistema de rieles diseñado para transportar herramientas y materiales. El momento en que las cámaras de seguridad captaron a El Chapo inclinándose hacia la ducha fue el inicio de su escape. En segundos, desapareció. El túnel, una obra de ingeniería sorprendente, se había construido en secreto durante meses. Con paredes reforzadas y suficiente espacio para moverse cómodamente, representaba un desafío monumental para las autoridades penitenciarias. La motocicleta modificada que utilizó para deslizarse rápidamente hasta el final del pasaje fue la prueba del nivel de sofisticación detrás de este plan. Aunque el Chapo fue recapturado años después, su fuga dejó una herida en la reputación del sistema penitenciario. Las imágenes del túnel perfectamente iluminado y la salida hacia la libertad se convirtieron en un símbolo de ingenio y audacia. Este evento no solo mostró las capacidades de quienes buscan escapar, sino también las vulnerabilidades en las estructuras de máxima seguridad. ¿Cómo una mujer engañó a todo un sistema penitenciario? En un pequeño condado de Estados Unidos, Amber González, una mujer detenida por cargos menores, demostró que la astucia puede superar incluso las medidas de seguridad más estrictas. Su historia comenzó en una comisaría local, donde fue llevada tras ser arrestada por un presunto robo. Mientras los oficiales realizaban los trámites rutinarios, Amber aprovechó un momento de distracción para intentar algo impensado: zafarse de sus esposas. Con movimientos metódicos y persistentes,
logró liberarse de las restricciones que parecían imposibles de romper. Las cámaras de seguridad capturaron cada instante, desde su lucha silenciosa hasta el momento en que, con sorprendente habilidad, abrió una puerta de emergencia y corrió hacia la libertad. La noticia de su escape se difundió rápidamente y las autoridades emprendieron una búsqueda exhaustiva. Sin embargo, su aventura no duró mucho. Amber fue localizada apenas unas horas después, en un hotel cercano, donde intentaba pasar desapercibida. A pesar de su captura, este evento dejó a las fuerzas del orden reflexionando sobre cómo una persona pudo superar un sistema diseñado para evitar cualquier fuga. Las imágenes de Amber, libre por unos momentos, y las grabaciones de su meticulosa liberación se convirtieron en lecciones para reforzar los protocolos de seguridad. Este caso mostró que, incluso en situaciones aparentemente bajo control, la determinación humana puede cambiar el curso de los acontecimientos.